Buenas tardes. Vamos a ver unas cositas que quedaron pendientes de ayer que quiero reforzar. Nos hemos quedado en la parte de cuando estamos desechando los materiales de la flebotomía, que era muy importante nunca volver a tapar la aguja y que los materiales perforocortantes se guardaban en el Biohazard Waste Container, Sharp Biohazard Waste Container, quiere decir que el contenedor de desechos de peligro biológico, pero para cosas que tengan punta, Sharp. Es bueno recordar que no rompa, corte, ni vuelva a tapar las agujas, no introduzca la mano desnuda, y bueno, ni con guantes, no introduzca la mano en los recipientes usados para filos, o sea, donde se desechan los Sharp. No recoja objetos contaminados como vidrios rotos con las manos desnudas. No use una aspiradora para limpiar artículos contaminados. Y esta imagen está muy buena. Léanla con detenimiento después. ¿Qué hacemos en una situación de que no tengamos un Sharp Container de hazard waste? Fíjense, podemos coger otros utensilios. Un pomo de los de productos de lavar, detergente, no un pomo de leche, no una lata, un vidrio que se pueda romper. Esto es muy interesante, lo pueden ver con calma después. Entonces, vamos a ver las posibles complicaciones y riesgos en la flebotomía. Como posibles complicaciones y riesgos en la flebotomía tenemos sangrado excesivo, sobre todo cuando hay alteraciones en la coagulación. Hay personas que se desmayan, se marean, fainting, dizziness, y usted tiene que preguntarle antes de hacer la flebotomía para que cuando lo vaya a sentar lo ponga en un tipo de silla que si se cae, si se desmaya, no caiga al piso. Otra complicación puede ser los hematomas, ya ustedes saben por qué. Que se nos infecte la vena, ya saben por qué. Por una mala técnica de asepsia estéril. Y que infección e inflamación de la vena. Si que nos vayamos de la vena, como se dice en español, extravasarse y todas las consecuencias que puede pasar al extravasarnos, al salirnos de la vena. Que tengamos que hacer punciones múltiples para localizar las venas y molestias en el punto de la punción. Vamos a ver algunas especiales consideraciones a tener en cuenta en la flebotomía. En el caso de los niños, hay que hablar con el niño y con los cuidadores antes de trabajar con él. A los niños hay que abordarlos directamente y hablarles con calma, con voz suave y pausada, y explicarles el procedimiento brevemente en términos que puedan entender. Nunca decirle al niño que no le va a doler, porque le vamos a decir una mentira. Y eso le va a causar una primera impresión muy mala con una flebotomía, le dura toda la vida a la persona. O sea, explicarle el procedimiento brevemente en términos que el niño pueda entender, mantenerlo informado sobre el estado del procedimiento, siempre conversando con él. Los pacientes de edad avanzada tienen cambios en la piel que hacen que sean propensos a sufrir hematomas. La disminución de la circulación de la sanguínea en los ancianos dificulta una recolección de la sangre suficiente. A los ancianos hay que hablarle con un tono claro y grave. Si tienen pérdida auditiva, no se le grita, al contrario. Hay que hablarle bajito, bajito, normal, y que puedan leer nuestros labios. Hay que darle tiempo al paciente para responder a las preguntas. No gritar al anciano si no oye. Pacientes con riesgo de sangramiento incontrolado, como los hemofílicos, o que toman medicamentos anticoagulantes. Hay que estar alertas y cuidadosos, sostener la gasa seca sobre el sitio de la punción al menos 5 minutos y notificar al médico si el sangrado se presenta incontrolable.
Personas que tengan una difícil venipuncture, hay que intentar una segunda vez, luego darle un descanso e intente con otro sitio. Si no puede, pida ayuda. Los pacientes que se desmayan, ya lo vimos, colocarlo adecuadamente en un sitio que no se caiga al piso antes de hacerle la venipuncture para que no se le produzcan lesiones. Pacientes geniosos, violentos, hay que estimularlo para que se haga la prueba y que luego hable con el médico. No, pero nunca forzarlo, ya que el paciente tiene derecho a negarse. Vamos a hacer una preguntita. ¿Cuál sería una precaución para ver el conocimiento aprendido? ¿Cuál sería una precaución que usted debe tomar cuando está sacando sangre a un paciente que haya tenido hemofilia o que padezca hemofilia? Acuérdense que la hemofilia es una discrasia sanguínea del tipo, no es hemoglobinopatía, no es una anemia hemolítica, es una coagulopatía. Es una enfermedad por ausencia del factor 8 de la coagulación y esas personas tienen trastorno de la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer para hacer una flebotomía a un paciente que tiene hemofilia? Sostener una gasa seca o una bolita de algodón sobre el sitio de la punción por lo menos 5 minutos, estar atento y alerta y notificar al médico si ocurre, si el sangramiento se presentase incontrolable. Vamos a ver ahora el contenido nuevo del día de hoy. Aprieten los cinturones y tomen mucha nota. El contenido de hoy es los contenidos de los tubos del pasillo, los colores de esos tubos, las bases de su uso y las punciones sanguíneas no venosas, o sea, las otras muestras de sangre que se puedan obtener son la arterial y la capilar, además de la venosa. Vamos a ver brevemente esto. Vamos a ver el contenido de los tubos de Vacutainer. Aquí lo tenemos, ya lo habíamos visto antes. Aquí le llama la atención una cosita que hay abajo. ¿Qué será? ¿Qué será esa cosita que hay abajo? Es muy importante que ustedes sepan los aditivos. Aditivos son las cosas que tienen adicionada el tubo. Y estos aditivos son geles. ¿Qué hacen los geles? ¿Qué hace el gel? Evitar el riesgo de que las células se vuelvan a mezclar con el líquido de la sangre. Otro aditivo que tienen los tubos al vacío son los anticoagulantes, que como ya saben, son sustancias químicas que impiden la coagulación de la sangre. Hay otro aditivo que hace todo lo contrario, activar la coagulación de la sangre, clot activator. Y hay otro aditivo finalmente, que son unas sustancias que van a preservar ciertos componentes de la sangre. Acuérdense, gel, anticoagulante, activadores del coágulo y sustancias que preservan ciertos elementos en la sangre. Gel, vamos a ver los gel. ¿No ven? Esto es una cosa que ustedes hasta ahora no habían visto. Estos son gel. El nombre lo dice, un gel. El gel se va a utilizar para separar el suero del coágulo y también para separar el plasma de las capas de célula. O sea, permite que el tubo
se pueda invertir sin correr el riesgo de que las células se vuelvan a mezclar con el líquido. Esto, antes que hubieran estos tubos, el flebotomista tenía que mantener el tubo con mucho cuidado que todo, si no se le invirtiera, si se le invertía, se mezclaba todo y perdía el trabajo. Aquí la explicación, la misma lámina, pero en inglés, tengo una lámina más ilustrativa. Aquí tenemos un tubo que tiene gel, miren el componente físico de gel. Aquí estamos echando, aquí este tubo, estamos echando la sangre, bueno, con una jeringuilla, estamos echando la sangre. Y si este tubo, bueno, vamos a centrifugar. No vamos a caer en especificidades de si es suero o plasma. Lo vamos a centrifugar. Y entonces, ¿qué pasa? La fuerza centrípeta, por la fuerza centrípeta y centrífuga, cae abajo lo que más pesa, que son las células, y entonces el líquido, el gel, tiene un peso intermedio y se va a colocar entre las células y el líquido. Y esto es un tapón entonces que va, miren la constitución química del gel es una cosa sólida, las fibras que van a impedir que el líquido se pueda unir con la célula. El tubo separador de suero, Vacutainer SST, es un tubo, el SST, es el nombre de un tubo muy usado en flebotomía. Este tubo, que es este que se los voy a mostrar aquí un momento, este tubo, el SST es un tubo que se caracteriza porque tiene un gel separador entre suero y coágulo. Se llama SST. Entonces el tubo separador de suero, Vacutainer SST, contiene un gel separador inerte. A ese tubo, además, en su interior, las paredes del tubo están recubiertas por aspersión de partículas de silicona y de sílice. Estas partículas de silicona y sílice favorecen a que la sangre coagule. Entonces, previamente es importante mover el tubo para que las partículas de sílice y silicona se mezclen con la sangre y que se pueda formar el coágulo. O sea, ¿qué hace el tubo separador SST? Propicia la formación de coágulo y suero, y luego al centrifugarlo van a quedar separados por el gel inerte que tiene. ¿Cómo vamos a reconocer este tubo SST? Porque su tapón de goma es rojo con manchas negras o con manchas grises. Y se le llama tubo rojo jaspeado o tubo tigre, en inglés tiger. El gel, por su densidad, se mueve de abajo del fondo que estaba en el bottom, se mueve durante la centrifugación hacia la parte superior del tubo, formando una barrera entre el sobrenadante, que es el suero, y el sedimento, que es el coágulo sanguíneo formado por fibrina y las células sanguíneas atrapadas dentro de la fibrina. Este tubo lo van a usar mucho, es el tubo jaspeado tigre y el nombre científico comercial SST, que puede ser silicona sílice tubo o puede ser serum separator tube. Serum separator tube o silicone sílice tube. El uso del gel ha proporcionado gran beneficio en la recolección, procesamiento y almacenamiento de la muestra al permitir que el tubo se pueda invertir sin correr el riesgo de que las células se vuelvan a mezclar con el plasma o con el suero, dado el caso que sea. Sin anticoagulante, plasma. Perdón, sin anticoagulante, suero. Con anticoagulante, plasma. Segundo aditivo que pueden tener los tubos anticoagulantes son sustancias que impiden la coagulación de la sangre. Y algo muy importante que siempre confunde. En los tubos de ensayo
perdón, en los tubos Vacutainer hay dos tipos de aditivos, dos tipos de anticoagulantes. Aquellos que van a inhibir el calcio, que el calcio es un elemento que favorece, interviene en el proceso de la coagulación, y aquellas anticoagulantes que inhiben a la trombina. Ustedes saben que estas dos, inhibir la trombina, inhibir el calcio, pues no se produce la coagulación. Si usted inhibe una cosa que interviene en la coagulación, pues la sangre no coagula. También podríamos inhibir la vitamina K, pero bueno, no hay tubos con ese tipo de anticoagulante. Entonces vamos a ver que, lámina importantísima, los tipos de anticoagulantes que tienen los tubos Vacutainer son aquellos que inhiben al calcio y aquellos que inhiben a la trombina. ¿Cuáles son los que inhiben al calcio? Bueno, pues el EDTA, EDTA, el citrato de sodio, el fluoruro de sodio y el oxalato de potasio. Tienen que introducirse en la cabeza que estas cuatro cosas inhiben al calcio. El inhibir el calcio inhibe la coagulación. El tubo que tiene EDTA es el aditivo ácido etilendiamino tetracético, que es un potente anticoagulante tanto en la sal de sodio como en la sal de potasio. No importa que sea de sodio, hectasódico o hectapotásico, dipotásico o tripotásico. Eso no importa. Identificando EDTA, ya saben que es un potente anticoagulante porque inhibe la acción del calcio en el mecanismo de la coagulación. Los tubos que tienen EDTA van a tener tapa lila, lavender o purple. Y este tubo se usa en hematología. Recuerden repasar el PowerPoint que les puse desde la primera semana, departamentos de un laboratorio clínico, que ahí esto mismo está dicho. Y ahora, a la luz de este conocimiento, le va a ser más fácil entender lo que tuvieron que trabajar ahí. Por eso ese PowerPoint es un PowerPoint integrativo que se va a servir a lo largo de toda el estudio de flebotomía y durante todo su estudio de medical assistant. Este tubo se usa en hematología. La tapa es lavender o lila y su uso es muy uso porque los tubos con EDTA se van a usar para hacer el CBC, Complete Blood Cell Counts, que es el laboratorio más importante que se usa, que se realiza en el departamento de hematología. Por eso el laboratorio tenía departamento de hematología, coagulación, microbiología, inmunomatología, etc. Ahora, hay otros tubos cuyo aditivo para la anticoagulación es aquellos que tienen un mecanismo que inhiben a la trombina. ¿Qué medicamento inhibe la trombina? La heparina. Los tubos que tengan heparina van a tener tapas de color verde. Una color verde oscuro y una color verde claro. El color verde oscuro no tiene gel. El color verde claro tiene gel. O sea que este es un caso que el gel va a separar las células del plasma, porque aquí no va a haber coagulación. En este caso, íbamos a separar, en el SCT, íbamos a separar el gel, separa el coágulo del suero, porque aquí sí hubo coagulación. Aquí se favorece la coagulación porque en las paredes del tubo había sílice y silicona, pero si no hubiera sílice y silicona, de todos modos iba a coagular porque la sangre siempre tiende a coagular. Y si no le echamos anticoagulante, ella siempre va a coagular. Si le echamos algún factor de la coagulación, lo que vamos a acelerar la coagulación. Pero la sangre de un tubo de ensayo, siempre que no tenga anticoagulante, va a coagular. Entonces aquí el gel separa coágulo de suero. Aquí, si usamos este tubo, como va a tener heparina, cuando lo centrifuguemos, lo que va a subir por encima, lo que va a sobrenadar al gel, va a ser plasma, no suero, porque aquí sí hay anticoagulante. Aquí no se puede formar coágulo. Aquí lo que el gel va a separar es plasma.
La heparina, como ustedes saben ya, inhibe la trombina, la cual juega un importante papel en la formación del coágulo. Acuérdense que la trombina es la que hacía que el fibrinógeno se convirtiera en fibrina. Estos tubos container con heparina pueden tener heparina sódica o heparina lítica, o sea, una sal con sodio o una sal con litio, pero eso no vamos a profundizar tanto a nivel de ustedes. Resumiendo o anticipando lo que vamos a ver ahora, la fundamentación química de estos anticoagulantes. El ECTA, la base química que tiene es capturar el calcio, donde se aplica en hematología. El color de la tapa lila o lavanda. Otros anticoagulantes, los citratos, su base química van a capturar el calcio. Se aplica ¿dónde? En el departamento de coagulación, para hacer todas las pruebas de coagulación. Color de la tapa azul. Hay otro también con citrato que se va a tener citrato como anticoagulante, pero la tapa va a ser negra y va a ser para realizar la eritrosedimentación. Las pruebas de velocidad de sedimentación del glóbulo rojo. Y los oxalatos y fluoruros, la base química también es que inhiben o capturan el calcio y van a ser fluoruro de sodio, oxalato de potasio. El color de la tapa de ese tubo es gris y su función va a ser estudios de glucosa. Esta tabla la dejan para cuando ya hayan estudiado, para resumir. Y estos son los que inhiben el calcio, ECTA y los citratos, y los fluoruros y los oxalatos, y los que inhiben a la trombina, está los que tienen el anticoagulante heparina. ¿Y dónde se va a aplicar estos tubos verdes con heparina? En química sanguínea. Química sanguínea, a pesar de que otros tubos también se usan en química sanguínea, los más típicos para química sanguínea son los que tienen heparina. Y el color de la tapa va a ser verde. Entonces, seguimos con los aditivos que tienen los tubos de ensayo. Primero vimos los gel, segundo los anticoagulantes. Ahora también va a haber otras sustancias que van a preservar ciertos elementos de la sangre. Hay dos tipos de aditivos, el SPS y el ACD. ¿Qué quiere decir SPS? Sodio polietanol sulfonate. ¿Dónde se va a usar este tubo? Este tubo se va a usar para cultivos de sangre, blood culture. ¿Qué es un cultivo de sangre? Un cultivo de sangre es cuando la sangre se pone con factores que favorecen el medio que favorecen el crecimiento de bacterias, virus. Se pone a cultivar esa sangre que sospechamos que hay una infección para ver qué tipo de germen crece en ella. Para hacer los cultivos de sangre, el tubo que se usa es SPS. Ambos tubos tienen color amarillo, pero tienen fines muy diferentes. El que tiene SPS es para cultivo de sangre, blood culture, y es el primer tubo que se saca. Después el otro tiene ácido cítrico dextrosa, que se usa fundamentalmente para estudios de banco de sangre, para conservar la integridad de las células, en estudios de paternidad, en estudios de eritrocitos. Estos son tubos, estos son un aditivo que preserva sustancias de la sangre. SPS, SPS, no se confundan no confundirlo por favor con SST, que lo que tiene es un gel y un activador de la coagulación. Estos son dos tubos que se usan para fines muy diferentes. SPS se estudia para blood cultures y para bancos de sangre, estudio del DNA, maternidad, etc. Y el último aditivo que pueden tener los pack container o tubos al vacío son activadores de la coagulación, clot activator. Estos tubos se usan para determinaciones en el suero, porque se activan la coagulación. Lo que vamos a obtener en la muestra es una muestra coagulada, porque lo que le estamos echando dentro del tubo es un activador de la coagulación. Por tanto, se van a estudiar, va a ser para estudios que haga falta el suero. Puede haber cuántos tipos.
un tubo que tenga un activador de la coagulación aplicado por aspersión a la pared. O tubo que tenga un activador de la coagulación aplicado por aspersión a la pared y además un gel separador del suero, como ocurre con el SST. O tubos que contengan trombina, que, fíjense, no es heparina, trombina. Trombina participa activamente en la coagulación de la sangre. Trombina es la que hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Luego, un tubo que yo le he hecho trombina va a acelerar la coagulación. Se acabaron los aditivos de los tubos. Consideraciones importantes que hay que tener. Precautions. El tubo que contiene anticoagulante se debe mezclar bien con la sangre. Ya esto lo hemos hablado. La sangre nunca debe ser vertida de un tubo para otro porque los tubos pueden tener diferentes aditivos y mezclarse y echarse a perder el resultado del laboratorio. Vamos a ver ahora con un poquito más de detalle los anticoagulantes de los tubos. Ya saben que habían dos tipos, los que inhiben al calcio y los que inhiben a la trombina. Los que inhiben al calcio ya lo habíamos visto, era el ECTA, el citrato de sodio, y era el fluoruro de sodio y el oxalato de potasio. Esto hay que sabérselo muy bien. El ECTA, ya vimos que ese nombre era producto del nombre químico del ácido, que es un potente anticoagulante, en cualquiera de sus sales, sal de sodio o sal de potasio. Ya vimos que también que se usa en hematología, que su tapa es de color lavanda o lila y que es muy usada porque con ella hacemos el CBC. Cuando ustedes vean un tubo de color lila, eso es para CBC. ¿Y para qué departamento del laboratorio clínico? Para el departamento de hematología. ¿Y qué contiene el CBC? Conteo de glóbulos rojos, conteo de plaquetas, conteo de leucocitos, las constantes corpusculares. Entonces, el tubo lavanda, o lavender taupe, puede tener como aditivo ECTA potásico de valencia 2, de valencia 3, o sódico, y está aplicado por aspersión a las paredes. ¿Dónde se usa? Hematología. ¿Cuál es el uso fundamental? CBC. ¿Qué se hace en el CBC? Conteo de células sanguíneas. ¿Como quién? Como recuento de glóbulos rojos, de leucocitos, de plaquetas, el hematocrito, el diferencial, el conteo de glóbulos rojos diferencial, que también se le llama fórmula leucocitaria, las constantes o índices corpusculares, aquella que a ustedes no les gustó aprenderse, era la que medía el volumen del glóbulo rojo y la cantidad de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, importantísima, las constantes corpusculares, o índices eritrocitarios. Todo esto va en el tubo lila. Este tubo azul oscuro no vamos a estudiarlo. Este tubo de tapa rosada no vamos a estudiarlo, pero tiene ECTA. Azul oscuro tiene ECTA. Rosado tiene ECTA, no vamos a estudiarlo. Este sí vamos a estudiarlo y mucho. La tapa azul claro, el tubo de tapa azul claro, tiene que saberse que tiene como aditivo citrato de sodio. Y tiene que saberse que el tubo azul claro o azul celeste es el que se usa para las pruebas de coagulación. Y el tubo le dirá, ustedes escogerán el tubo que tenga la cantidad que le hace falta. El tubo de tapa negra también tiene citrato de sodio, como el azul claro, pero va a ser para medir la velocidad de eritrosedimentación. Erythrocyte sedimentation rate. Este tubo hay que sabérselo muy bien también. Tubo de tapa gris para determinación de glucosa. Tiene dos aditivos: oxalato de potasio y fluoruro de sodio. Ambos son para determinación de glucosa y la tapa es gris. Esto hay que sabérselo. En los anticoagulantes que va a tener el tubo de tapa gris van a ser el
oxalato de potasio y el fluoruro de sodio. ¿Qué hacen estos dos anticoagulantes? Se unen al calcio, lo inhiben. Por tanto, la muestra que se obtenga con este tubo va a ser de sangre completa, whole blood. Y al ser de sangre completa vamos a obtener plasma, que es lo que hace falta para hacer un estudio de la coagulación. Ustedes ya saben que el estudio de la coagulación no se puede hacer en suero, porque en el suero, como la sangre coaguló, deformó el coágulo, en el suero no hay factores de la coagulación. Y si yo quiero estudiar coagulación, tengo que tener un líquido donde estén los factores de la coagulación, a ver qué es lo que está pasando en ese paciente. Luego, el tubo para estudiar, me crucé. De todos modos, es importante lo que estaba diciendo. Para el estudio de la coagulación, que es este que está aquí, hace falta que tenga un anticoagulante. Porque si yo quiero ver los factores de la coagulación, pues tienen que estar en el plasma, no en el suero. Ahora también, lo que estaba diciendo, el tubo tapa gris me hace falta estudiarlo en plasma. Y entonces, el fluoruro de sodio, además de ser anticoagulante, tiene otra función. Es antiglicolítico, o sea, evita litis es destrucción. Lisis es destrucción. Glicolisis es destrucción del glico, destrucción de la glucosa. Si yo le pongo delante anti, es que él va a ser en contra de que la glucosa se destruya. Y eso es lo que me hace falta a mí. Que el tubo de glucosa yo lo pueda guardar y trabajar dentro de un tiempito y que la glucosa no se me destruye. Y entonces me hace falta un agente antiglicolítico, antidestrucción de la glucosa. Y el fluoruro de sodio, además de ser un anticoagulante que inhibe al calcio, me va a ser un agente que me va a conservar la glucosa en el plasma. Mantiene los niveles de glucosa en el plasma. El fluoruro de sodio y el oxalato de potasio actúan ambos como anticoagulantes, uniéndose a los iones de calcio, o sea, inhibiendo el calcio y por tanto evitando la coagulación. Y además el fluoruro de sodio estabiliza, mantiene los niveles de glucosa en la muestra. Ya acabamos los tubos que tenían anticoagulantes que inhibían el calcio. ¿Quiénes son los anticoagulantes que inhiben el calcio? Electa, tubo tapa lavanda. Los citratos de sodio, tubo color azul celeste. Citrato de sodio, tubo tapa negra. Tapa gris, oxalato de sodio y fluoruro de potasio. Oxalato de potasio, fluoruro de sodio, inhiben el calcio. Ahora vienen los anticoagulantes que inhiben a la trombina. ¿Quién es? La heparina. Hay dos tubos de heparina. Un tubo que tiene tapa verde oscura y puede tener, los tubos pueden ser de plástico o de vidrio con heparina de sodio o de litio, puede ser heparina lítica o heparina sódica. Heparina de sodio o heparina lítica en las paredes del tubo por aspersión. ¿Qué va a hacer la heparina? Inhibir la coagulación. Esta sangre no coagula. Y puede ser también otro de tapa verde que tenga heparina o de sodio o de litio en las paredes. No, esta tiene litio nada más. Litio en las paredes y entonces tenga además un gel de separación. O sea que cuando yo centrifugue este tubo, para arriba va a ir plasma y después del plasma van a estar la buffer cut, la célula blancas y plaquetas y al fondo, abajito, va a estar los glóbulos rojos. Este tubo tiene heparina lítica que hace que la sangre no coagule, que forme plasma, y cuando centrifugo, este gel va a separar el plasma de las dos capas de células. Tanto las de uso, las dos heparinas, tanto la verde clara como la verde oscura,
van a servir para estudios de química sanguínea. ¿Qué cosa es química sanguínea? Todas las reacciones bioquímicas que ocurren en el cuerpo. Glucosa, urea, creatinina, bilirrubina, proteína, enzimas, electrolitos, sodio, potasio, cloro, gases, los estudios de gases en la sangre, oxígeno, dióxido de carbono, estudio de linfocitos. Bien, aquí tengo el tubo de tapa verde, clara, los usos. Otro tubo que no lo vamos a estudiar es otro tubo que tiene, pues, heparina sódica. No vamos a usarlo. La determinación de plomo. Este sí se va a usar mucho. El tubo, tampoco, perdón, este tubo es importante que lo conozca, pero no lo vamos a estudiar en detalle. Es el tubo que tiene trombina. Si tiene trombina, ¿qué va a hacer? A activar el coágulo. Activar el coágulo. Cuando queremos estudiar suero. ¿Para qué se va a usar? Serología y química. Los tubos que contienen sustancias que preservan ciertos elementos de la sangre. Ya los vimos. Hay dos. Tapa amarilla. Uno va a ser para estudio de banco de sangre y otro para cultivo. Están disponibles con dos propósitos diferentes y contienen diferentes aditivos. Ambos tienen tapa amarilla. Uno va a tener sodium polietanol sulfonate, que es para hacer hemoculture. Y otro va a tener ACD, ácido cítrico dextrosa, para estudio de banco de sangre, test de paternidad, estudio de DNA. Esto que ustedes ven aquí es anticoagulante, no es ningún gel. Ya es lo mismo. El tubo que tiene ACD es para usar en banco de sangre y el tubo que tiene SPS es para hemocultures. Ambos son también estas sustancias que preservan elementos en la sangre. Ambos son también anticoagulantes e inhiben el calcio. Por tanto, en las muestras con estos tubos amarillos vamos a tener sangre completa y a la vez sangre completa va a haber plasma. La sangre completa, recuerden que es porque tiene tres capas. Plasma, la buffy cut con plaquetas de glóbulos blancos y la capa de abajo con glóbulos rojos. La sangre anticoagulada es la que completa. La sangre anticoagulada no es completa. Vamos a ver el tubo muy importante, que es el tubo plain, seco o tapa roja. No tiene aditivo. No tiene nada echado dentro, pero sí puede tener, por aspersión en las paredes, silicona algunos y otros no. El uso fundamental va a ser en química sanguínea también, serología. ¿Por qué serología? Porque aquí la sangre se va a coagular. No hay anticoagulante. Y entonces, como se va a coagular, va a haber suero. Y todos los que estudios de suero se llama serología. Banco de sangre también. Y lo que más yo siempre recalco en este tipo de tubos, que se van a hacer serum drug levels. O sea, estudio de los niveles de medicamentos en suero. Hay muchos medicamentos que hay que estarlos chequeando constantemente para ver si suben o bajan. El convulsín, la digoxina. Hay muchos medicamentos que el médico tiene que estar haciendo estudios de el nivel del medicamento. Si la paciente está tomando mucho, está tomando poco, o si lo que está tomando está por encima de lo que está normado o si está por abajo. Eso se llama estudios de medicamentos en el suero. No se hace en el plasma, se hace en el suero. Y es el tubito ideal para el estudio de los medicamentos en suero, es el tapa roja plain, que no tiene nada. Y si tiene algo, es algo que va a estimular la coagulación en las paredes. La silicona. Otro tubo importantísimo, el tubo japeado, rojo tigre, red grade top, es ST.
que ya lo estudiamos al inicio de la clase, tiene como aditivo un gel separador del suero y tiene un activador de la coagulación, Clot Activator, silicona y sílice en las paredes del tubo por aspersión. También se usa en química sanguínea, en serología, en inmunología, pero este es específicamente, a pesar de todo esto, es donde más significativo es en los paneles sanguíneos. ¿Qué cosas son paneles sanguíneos? Una serie de análisis relacionados con un órgano o un sistema en común. Así habrá un panel renal, un panel cardíaco, un panel lipídico, hepático, electrolítico, etc. Para los paneles se usa el rojo tigre. Hay un hermanito del rojo tigre que hace lo mismo que él, tiene los mismos componentes y se llama tubo de tapa dorada, que es análogo al SST. Tiene como aditivo un gel separador del suero y un factor de la coagulación activador en las paredes, silicona y sílice. Y se usa exactamente para lo mismo que el rojo tigre. Este tubo, tapa dorada, no tapa amarilla, no confundir tapa dorada con tapa amarilla. El tapa dorada es igual que el tigre, japeado, hacen lo mismo. Tienen los mismos aditivos y el mismo fin. Aquí tenemos los primos, los hermanos que hacen lo mismo. Ambos son SST Serum Separator Tubes. Esto es un código de colores de internet. No doy mucha confianza, puede ser que hay algunos errores aquí. Este también puede mirarlo, puede ser que haya alguna discrepancia con lo que yo he dado, pero se estudian lo que yo he dado. Y esto es un orden recomendado para el llenado de los tubos, pero le digo que puede cambiar en dependencia del laboratorio en que estén. Amarillo es el primero, el hemocultivo, después el tubo rojo plain, después el tigre, el tubo azul, el tubo verde, el tubo lavanda lila y el tubo gris, pero no se los voy a preguntar porque varía mucho. Lo que sí les puedo preguntar, el primero, porque no va a variar, hemoculture, y el último, porque no va a variar, la glucosa, que es la que más rápido, el último, es la que más rápido se descompone, a pesar de tener la sustancia que le ayuda a que se mantenga la glucosa, pero es la que más se descompone y va a ser el último. Ahora, vamos a ver ahora la toma de muestras. La toma de muestras ya lo habíamos estudiado, que la sangre se puede obtener de forma venosa, arterial y capilar. O sea, las muestras sanguíneas, para estudiar la sangre, hay 3 lugares para sacarla. Porque si vamos a estudiar linfa, ya no es sangre, es linfa. La sangre se saca o de una vena, o de una arteria, o se saca de la dermis, de la piel. Porque usted no, el capilar es microscópico. Usted nunca va a poder pillar, coger un capilar y hacerle una punción al capilar. Cuando usted pincha la sangre, va a tener una mezcla de sangre ahí, y esa mezcla de sangre vamos a llamarla capilar. Por eso en realidad se llama dérmica. Entonces, la toma de muestras de sangre se obtiene por punción venosa, arterial y capilar, aunque de forma general se va a obtener por punción venosa. ¿Por qué la punción venosa es la que más se usa? Ya lo hemos dicho. Causa menor traumatismo para el paciente, posibilidad de un volumen suficiente de sangre y mayor facilidad para el técnico. Es mucho más fácil hacer esta que una arterial y hasta que una capilar. La punción arterial. La punción arterial, las muestras arteriales son poco frecuentes y en la práctica son peligrosas. Y en la práctica quedan reducidas solamente para las determinaciones de gases y de pH. Cuando usted quiere determinar los gases sanguíneos, mejor la busca de una arteria que está más cerca, la composición de la sangre está mucho más próxima a lo que salió del corazón y por tanto los pulmones, que
o la sangre venosa que viene de retorno por una vena. Entonces, que para hacer determinaciones de los gases sanguíneos y del pH, que es tan importante, hay que hacerla con sangre arterial. Pero no la hace el flebotomista Sato. No la hace el flebotomista. Si acaso un flebotomista muy especializado o un enfermero especializado también. Las arterias que más se utilizan son la radial, que el punto más accesible está situado a 1 o 2 traveses de dedos por encima del extremo del radio en la cara ventral del antebrazo, que es la más utilizada. La humeral presenta su punto más accesible a nivel medio del brazo, en el surco que va a separar los músculos bíceps, tríceps y tríceps braquial. Y la femoral se palpa su mayor punto asequible en la mitad de la ingle, en la región inguinal. Aquí vemos el pulso radial. Pulso radial. Hay 2 formas de tomar este pulso. Una, se presiona con el dedo hasta que se encuentra el pulso. Levanta el dedo y se pone, se pincha en ángulo recto. Y otra es, busco el pulso con los dedos de índice del medio y cuando tengo el pulso en el medio de ellos dos, ahí coloco la aguja. Inmediatamente que pinchemos la arteria, el émbolo va a subir solo, no tenemos que dar. La presión de la arteria eleva la sangre dentro de la jeringuilla. Aquí tenemos, para que recuerden, la arteria radial, la arteria cubital. Esta es la arteria que se usa, la radial. Como el radio, acuérdense que el radio siempre va en la parte externa. Posición anatómica de nuevo, el ambedo gordo va para afuera, lateral. Y la arteria humeral entre el bíceps braquial, las láminas del bíceps braquial y bíceps. Cuidado con la arteria humeral porque está cerca del nervio mediano. También podemos coger arterias de la cabeza como la temporal en los niños. Una vez realizada la extracción y retirada la aguja, hay que comprimir la zona con una gasa seca o con algodón durante varios minutos para evitar la aparición de hematomas. Y si la persona está tomando anticoagulante o tiene trastorno de la coagulación, hay que presionar más tiempo, entre 15 y 10 minutos presionando fuertemente. La muestra de sangre arterial se realizará en unas máquinas de gasometría, pero esta muestra tiene que estar en perfectas condiciones. Luego hay que analizarla rápidamente entre 15 y 10 minutos. Y si no, se va a demorar, hay que mantener esta muestra en frío. Vamos a ver la punción capilar o dermopuncture. Punción capilar o dermopuncture. La punción capilar o dermopuncture, la sangre de la llamada punción capilar es una mezcla, como ya les dije, de sangre, de arteriolas, de vénulas que son vasos microscópicos y arteriales, de linfa, de sangre de los capilares, de linfa, de líquido intersticial, de líquido intracelular. Todo eso está mezclado cuando uno pincha. Y ahí, ya esa zona, ya todos los vasos que hay en esa zona son microscópicos. Luego la sangre que tenemos de ahí va a ser una mezcla de todos esos componentes. Entonces, la obtención de la sangre por punción capilar es particularmente útil cuando se hace la punción capilar. Es el método de muestra de sangre preferido en los recién nacidos, el neonato o newborn y el infant. El neonato es el niño durante el primer mes y el infant es el niño al primer año de vida. Ese método, la punción capilar, se usa en ellos.
También se usa porque es la menos peligrosa para el paciente. Se usa en venas cuando las venas que tenemos no se pueden usar porque no se pueden usar porque están siendo utilizadas en administrar medicamentos o transfusiones de sangre. También se usa cuando el volumen de sangre que nos hace falta para el estudio que vamos a hacer no justifica una punción venosa porque es menos de 1 mililitro de sangre lo que nos hace falta. También es la que se usa en la emergencia para hacer una gasometría por micrométodo, o sea, no vamos a la máquina grande de gasometría, sino a máquinas pequeñas de micrometría. Se usa cuando no se puede acceder a las venas. En adultos que tengan accesos venosos muy difíciles, obesos, personas con quemaduras severas, que no se puede acceder a las venas, y no queda más remedio que conformarnos con sangre del tejido capilar, del tejido intersticial. Cuando tenemos contraindicado una punción capilar, recién nacidos de menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque estos niños tienen una perfusión periférica disminuida. ¿Dónde está contraindicada la punción capilar? En tejidos edematosos, congestivos, infectados, zonas con vasoconstricción periférica, cicatrices, está contraindicada. Está contraindicada cuando se necesiten grandes volúmenes de sangre o para realizar pruebas específicas como un cultivo de sangre no sirve. El sitio de punción para la punción capilar en el paciente, el sitio de punción para el paciente pediátrico va a variar dependiendo de la edad y el tamaño del niño y del volumen de sangre que necesitemos y cuán asequibles sean las venas. En los neonatos e infantes, o sea, 28 días o un mes, e infantes 1 año, la punción capilar se usa cuando se necesita una muestra de sangre pequeña. Pero si se hiciera falta una muestra mayor, se van a utilizar las venas más superficiales del cuero cabelludo y de las extremidades. Se prefieren las extremidades. Y en los niños mayores ya se puede utilizar una vena igual que el adulto. ¿Cuáles son las zonas para realizar una punción capilar o dérmica? El lóbulo de la oreja, la yema de los dedos, en los niños el talón y la yema del dedo grueso del pie. Específicamente, esta es la zona del talón que más se utiliza, ya verán por qué. La porción lateral de la superficie plantar del talón y el dedo gordo del pie en los neonatos son las preferidas, así como las caras laterales de los dedos de la mano. ¿Por qué la elección del talón en el recién nacido? Responde a la anatomía del pie, porque el talón es una zona muy vascularizada por las arterias plantar lateral y plantar media, y tiene, o sea, además de ser vascularizada, tiene pocas terminaciones nerviosas que hacen que duran menos. Y además, porque la distancia entre el sitio de punción y el hueso calcáneo es mayor que los dedos de la mano. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pincho, es más difícil que yo toque el hueso cuando pincho en el talón que cuando pincho en un dedo, porque hay más área en el talón entre la piel y el hueso, más área que los dedos de la mano. En los laterales del talón, la distancia entre la piel y el hueso es el doble que en el centro del talón. Así yo me voy a evitar, si pincho en los laterales, me voy a evitar complicaciones tales
como la osteomielitis por punción accidental del calcáneo. Si yo en vez del por costado, le pincho en el medio, es mucho más probable que yo toque el hueso con la lanceta que si yo hago el costado. Y si toco el hueso y estaba la lanceta infectada, o hice mal la técnica de asepsia de la piel, pues puede que yo le haya introducido microorganismos a ese niño en el hueso y se complique mucho la cosa si el niño hace una osteomielitis, que es una enfermedad muy grave. Esos son los lugares preferidos, son las arterias de que le hablé, esos son los lugares preferidos. Esta es una punción en las yemas, las partes laterales de las yemas de los dedos. El lóbulo de la oreja, las partes laterales de las yemas de los dedos. Esta es la zona que ya hablamos. Y se recomienda, si el niño tiene el pie frío, pálido o azuloso, poner unas compresas con agua caliente hasta lograr que se estimule la circulación en el área para que sea efectiva la punción. Una vez escogido el lugar, hay que cerciorarse que los tejidos estén tibios para estar seguro de que los vasos sanguíneos cutáneos estén dilatados y la sangre fluya libremente. Si la piel está fría y está cianótica, esto puede ser causa de errores al hacer la punción. ¿Cómo evitamos estos errores? Dando un suave masaje a la piel hasta que esté rosada y tibia, o ponerle compresa antes de hacer la punción. Estos son los instrumentos, se llaman lancetas manuales para hacer la punción. Este es un tubo capilar, que la capilaridad, la fuerza capilar hace que ale. Esta es la lanceta, este es el tubito por el cual la sangre va a pasar de esta gota. Siempre la primera gota hay que desecharla. En una punción capilar, la primera gota siempre se desecha. Se limpia con una gasa estéril. Se ven aquí cómo la sangre va subiendo, nadie la ala. Es una fuerza de presión capilar balando. Son tubos especiales, una construcción especial por lo cual solo va subiendo la sangre. Se recomienda que la profundidad del pinchazo no debe pasar de 2,4 para un niño normal, y en un prematuro no debe pasar de 2 milímetros para evitar puncionar el hueso. Funcionar, no funcionar. Miren los tubitos para los niños. Son microtubos con un dispositivo para el caso que haya que ordeñar, para que no se pierda la gota. Y va a responder al mismo código de colores que ya estudiamos. Es muy importante, no voy a querer este detalle, pero por lo menos que ustedes sepan que la punción capilar en un niño recién nacido es muy importante para detectar una serie de enfermedades metabólicas congénitas que no dan síntomas. En el nacimiento, el niño nace aparentemente normal y no dan síntomas. Y si ese niño no se le hiciera estas pruebas de detección precoz, esa enfermedad puede tomar curso y causar consecuencias graves en ese niño. Una de estas pruebas, estas enfermedades son hemoglobinopatías congénitas, hipotiroidismo congénito, hiperpresa suprarrenal congénita, y esta que es la más común de todas, la hiperfenilamina nemias o fenilcetonuria, PKU, que esta enfermedad, gracias a esta prueba, que se llama cribado de cribaje neonatal o prueba del talón, se le hace a todos los niños al nacimiento, y podemos darnos cuenta de que este niño padece esta enfermedad, y esta enfermedad, llevando una serie de dietas
adecuada, este niño no desarrollaría, esto es lo que se le hace, la prueba del talón, las gotas que se hacen en el cribaje a todos los niños. Y miren, desarrolla después problemas de retraso mental, que si se nos damos cuenta y le hacemos el cribaje recién nacido, se le aplica el tratamiento adecuado y la enfermedad no se desarrolla como se desarrollaba antes cuando no se sabía. Bueno, entonces, otra prueba de cretinismo también se detecta. Hasta aquí, esta clase de hoy. Espero que la estudien bien y nos vemos entonces en el próximo video.